¿Se Buenas me ve? tardes. Buenas, ¿cómo estás? Pues yo muy bien. ¿Y ustedes qué tal están? Bueno, muy bien, aquí estamos. hemos investigado un poquito. Y la verdad es que tiene una vida muy interesante. Bueno, Cuéntanos. no tengo yo esa sensación, pero en fin, es posible que desde fuera se vea así, sí. Hemos estado leyendo sobre ti y eso te ha marcado mucho a la hora de escribir. Sí, sí. Mi biografía de alguna manera me ha marcado, sobre todo porque, pues eso, muy joven, desde muy joven, no tenía ni 20 años cuando empecé en esta profesión y ahora estoy en caminos más relajados, pero los primeros años estuve en el País Vasco, en la zona de conflicto, en lucha contra ETA y demás, entonces me recorría prácticamente toda la geografía española, pero vamos, especialmente Madrid, Barcelona y País Vasco sobre todo, donde he pasado muchísimas temporadas, donde he vivido largos años y sí, me marcó un poco, sobre todo me marcó a la hora porque no se podía entender el conflicto, como le llamaban ellos, no se podía entender el terrorismo sin hacer un análisis político. De todas formas, por mucho análisis que se hiciera en la época político y de la historia, el que asesine a una persona nunca se puede entender, nunca, nunca, nunca en la vida. Eso es inentendible y además no tiene justificación de ningún tipo. No hay nada, nada en la vida, nada que, eh, que pueda ameritar la muerte de una persona. Pero la verdad es que se intentaba comprender qué es lo que estaba pasando, qué ocurría y qué cosas habría que hacer para erradicar aquello, y eso pues me marcó de alguna manera, sí, es cierto. ¿Y tu escritura cómo se ha visto influenciada de todo eso? Mi escritura, no toda mi obra, pero buena parte de ella sí. Sobre todo tengo una novela que es Hoy 1985, que es en el tema del terrorismo, y luego, desde otro tema de vista policial, Dasa. Esta novela, Dasa, se ve muy influenciada porque trata un problema que lo tenemos ahí, muchas personas no lo ven, no lo viven, saben que está, porque todo el mundo sabe que está, pero no, mucha gente no llega a entender la profundidad. Yo estoy hablando ahora mismo, que es de lo que va a DASA, de las redes de trata de mujeres, de traer personas que quieren trabajar, especialmente mujeres, que quieren trabajar, que quieren encontrar una vida mejor en otro país, el problema de la inmigración que tenemos en toda Europa, que la gente tiene derecho a moverse y a intentar mejorar su vida. Si su país no le da esa oportunidad, pues tiene derecho a viajar a otro y hacerlo por los medios legales, pero a buscar esa oportunidad en otro sitio. Y los que ya estamos en estos países tenemos la obligación de dársela, porque a los españoles también nos la dieron. Pero bueno, en los años 90, con la caída después de la caída del telón de acero, del muro de Berlín, de la caída del comunismo y demás, pues muchos países que estaban sometidos a la influencia soviética sintieron la necesidad, muchas personas, de venirse a la Europa occidental a intentar solucionar su vida de alguna manera. Y uno de los casos los muchísimos casos que se dieron, es que había mafias que traían mujeres con la promesa de darles contratos de trabajo y poder mandar dinero incluso a sus países y poder vivir, y lo que hacían apenas llegaban a las fronteras con Europa, a Odessa sobre todo y algunos otros sitios, era retirarle el pasaporte, drogarlas a la fuerza, a partir de ahí violarlas y luego prostituirlas. Estas mujeres acababan en los prostíbulos, en prostíbulos de carretera, en prostíbulos de polígonos industriales o en prostíbulos de superlujo, pero no lo hacían bajo su voluntad, lo hacían coaccionadas. Entonces yo quería representar esa parte que solamente, que no se ve de la sociedad, es el mundo, por decirlo de alguna manera, de la noche, el mundo un mundo que vive a nuestra espalda, que no lo queremos ver, sabemos que está ahí, pero no lo queremos ver, o por lo menos, ya digo, toda la sociedad no lo quiere ver. La policía sí que lo vive de cerca, la policía, la Guardia Civil, los cuerpos que se dedican a todo esto. Entonces, yo quería describir ese problema, pero a la hora de describir ese problema me vi indagando, porque tenía que hacerlo así, si no la novela no hubiera estado cerrada, tenía que indagar un poco en de dónde vienen estas mafias, porque estas mafias no surgen con la caída del muro, no surgen con la unión de los países de Europa, o por lo menos con la unión física.
no surgen en un abrir y cerrar de ojos, esas mafias ya estaban. Y entonces, para poder cerrar la novela, como digo, tuve que investigar esto. Y esa investigación me llevó a otra parte de la novela, que es la parte histórica, en la que intento explicarle al lector de una forma novelada dónde está el origen de esas mafias. Y para ello me tuve que remontar a la Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, a los gulags, a la represión comunista y a la forma de entender esa represión y entender la vida en esos campos de concentración, en esos sitios. Y ahí encontré el origen de todo esto. No quiero decir cuál es el origen porque quiero que la gente lea la novela, pero sí, lo que me gustaría es que la gente que tenga, por lo menos los que se les despierte un poco de interés en saber de dónde viene todo esto y sobre todo en saber que los españoles, aunque no estuvimos nunca en la Segunda Guerra Mundial ni nada, sí que estuvimos en esos campos de concentración muchísimo tiempo y además en esos campos de concentración se dio una triste casualidad. Una triste casualidad porque la España de la época, que era la España de los principios de la dictadura de Franco, tampoco tenía una proyección internacional muy fuerte. ¿Y qué nos ocurrió a nosotros en Rusia? Pues nos ocurrió una atrocidad, que lo voy a explicar. Es mejor explicarla que definirla. En Rusia, en esos campos de concentración, había detenidos gente que había luchado con la República y que había luchado, por decirlo de alguna manera, con la izquierda y que luego a la hora de exiliarse habían elegido Rusia para ir allí, pero Rusia no era el paraíso que ellos esperaban y acabaron muchos de ellos en campos de concentración, maestros, empresarios, gente que se había ido de aquí a allí buscando eso, vivir en un mundo más tranquilo. Y se encontraron encerrados en los campos de concentración por protestar allí, por exigir, por ejemplo, clases de matemáticas en vez de clases de política y cosas así. Muchos maestros, sobre todo, acabaron. Pero también acabaron allí muchos españoles que eran de la parte fascista de España, de la parte franquista, que habían ido con la Legión Azul a luchar en el frente ruso contra ellos, y a la hora de ser detenidos y presos, Stalin los metía en los mismos campos de concentración a uno o a otro. O sea que nos encontramos a gente que se había estado peleando aquí en España de una trinchera a otra, durmiendo en camareta y compartiendo trabajos forzados en la URSS. Eso es un choque social, es un choque emocional, pero es un choque que a los españoles, con todo lo que se está revisando la historia, nadie nos está explicando que eso nos ocurrió. Y que aquella circunstancia unió a aquellas personas en la adversidad, en la más pura adversidad. Muchos no volvieron y otros sí que lo consiguieron volver. Luego en los años 50 y demás, sí que consiguieron. En el año 54 concretamente, aquellos niños de la URSS y todo eso, los niños que se habían ido durante la guerra y todo eso, muchos de esos niños, al hacerse mayores, luego acabaron en esos campos de concentración, porque aquel régimen era una tiranía, no era una democracia, no se miraba nada por los derechos fundamentales, ni por los derechos de las personas, ni nada. Y trató, tanto a los que fueron a ayudarles a ellos, y que luego no se encontraron un poco decepcionados, como los que habían ido a luchar contra ellos, con todos hicieron bala rasa y los metieron a todos en los mismos campos de concentración. Y ya que me investigaba esta parte de la historia, expliqué un poco, tenía que introducir algunos personajes nuevos en la novela, esto me lo encontré ahí a mitad de la novela, para poder plasmar la vida dentro de los campos de concentración, dentro de los gulags. Era importante porque sin esa vida y sin las cosas que sucedieron allí, no se puede entender lo que ocurrió 40 o 50 años después, en los años 90, cuando cayó el régimen, y empezaron a hacer prácticamente lo mismo, pero con las mujeres, especialmente con las mujeres. La esclavitud sexual a las que sometieron a sus propias mujeres. Además, surge ya en la investigación, perdonadme que casi no os dejo hablar, pero es que como yo en la investigación para escribir la novela surge otro problema. Las mujeres que salían o que han podido salir de esas mafias, al volver a su casa se han encontrado con sus países de origen, con sus familias, se han encontrado con una sociedad machista que prácticamente las ha culpado a ellas de lo que le han ocurrido. O sea que han sido víctimas por 2 veces. Y esto ya sí que es una tragedia en todos los sentidos. Verse repudiadas por maridos, padres, madres, hijos, verse solas en su país, que ya muchas no les ha quedado más remedio
que volver otra vez aquí y ejercer la prostitución libremente porque ya estaban marcadas de por vida. Esa tragedia, la sociedad está viviendo muy al margen de esa tragedia de esas personas. Y hoy día, quiero decir, con el tema de la igualdad, de la lucha por la igualdad de los derechos de los hombres, de las mujeres y demás, hasta eso se está viendo un poco olvidado, a esas personas concretamente. Sí. Es un problema de inmigración, pero que como solo afecta a un sexo, no estamos haciendo ni Europa, ni España, ni los demás países independientemente están haciendo las políticas que deberían de hacer para erradicarlo de alguna manera. Bueno, es un mundo muy frívolo, muy oscuro, un mundo de la noche, pero ahí hay muchísimas víctimas. Aún hoy día. Muy duro. Aún hoy día de hoy, para expresarlo mejor. Muy duro, desde luego. Estamos hablando de la novela Dasha. Sí. Antonio nos ha explicado el proceso de investigación para llevarla a cabo. A mí me gustaría que nos hablase de la realización como tal de la novela a nivel literario. ¿Planifica o cómo? La básica pregunta, ¿escritor de brújula o de mapa? Sí. Vale. Yo soy escritor, por decirlo de mapa, quiero decir. Yo cuando empiezo una novela, más o menos sé dónde quiero terminar, sé lo que quiero expresar en esa novela. Pero a veces me ocurre, como fue el caso de Dasha, que hay espacios en blanco que no puedes unirlo en tu propia novela, no puedes unirlo en el personaje porque hay cosas que no sabes, hay puentes que tienes que crear. Esos puentes se pueden crear desde la fantasía, pero yo los creo desde la realidad, por eso me tengo que ir a investigar. Entonces, en ese momento, cuando me encuentro con esos vados, cuando me encuentro con esos vacíos, saco la brújula y entonces ahí me pierdo un poco de lo que es mi perspectiva y me voy a buscar. Si no puedo construir un puente, entonces lo que me voy a buscar un vado. No sé si entendéis la metáfora. Me voy a buscar un vado con la brújula, cruzo y luego después pues vuelvo a mi trayectoria. O sea que aunque soy un escritor de mapa, no me puedo dejar nunca la brújula atrás porque al final hay una cosa que sucede y eso los que escribimos lo sabemos, que algunas veces nuestros propios personajes, aunque son hijos nuestros, cobran vida propia. Y hay que respetarle su personalidad, es como a los hijos, hay que respetar, vale, eres mi hijo, yo te estoy educando, pero llega un momento en el que tú quieres ir solo y yo me tengo que adaptar a ti y ayudarte porque el camino que quieres emprender no es malo, quizás no sea el que yo te hubiera llevado, pero este no es malo y ahora yo me tengo que adaptar a ti para que por ese camino puedas triunfar, ¿no? Algo así. Pues eso le pasa un poco a los personajes que son hijos nuestros. Llega un momento en la novela en el que crecen tanto que quieren vivir su vida. Y entonces el escritor tiene que dejarlo, buscarle caminos para que vivan esa vida y luego después llegar a su fin, por supuesto, llegar a su fin. O sea, yo me trazo la novela como hito, pero algunas veces no puedo unirlos del todo y entonces tengo que sacar la brújula. Tengo que empezar a investigar y a añadir algún personaje nuevo y demás para que las cosas tengan un sentido. No sé si he respondido a tu pregunta, pero... Perfectamente. Yo lo he interpretado así. Cuando empiezo una novela sé a dónde quiero llegar, siempre hay un trabajo interno mío en el que voy tomando notas, voy buscando escenarios, voy buscando cosas, pero luego hay que unir, hay puentes que hay vacíos que hay que unirlos, o construir un puente o buscar un rodeo y en ese rodeo necesitas la brújula. Eso es lo que lleva a la investigación. Claro, eso es lo que me lleva, al final eso es lo que me lleva a investigar y demás. La verdad es que yo estoy muy contento de mis trabajos, pero lo que más me satisface es cuando, sobre todo la gente joven, oye, he aprendido contigo más cosas que aprendo en el instituto, o que aprendo en una lección de historia y demás. Bueno, pues nada, ahí está. Ahí queda. Cuando voy a los institutos a charlar con los chavales, he ido muchas veces antes de la pandemia, evidentemente, pero sí que es verdad que a nuestra juventud tenemos que incitarlos a que estudien, a que trabajen, a que conozcan nuestra historia. Una sociedad, no quiero decir ni un estado, ni un país, ni nada, una sociedad no puede avanzar si no sabe de dónde viene. La historia es importante porque la historia nos pone en la rampa de salida, pero en la rampa buena, en el buen camino, para que luego no nos torzamos. Si la olvidamos, pues vamos erráticos. Y a mí me gustan mucho esas charlas con los estudiantes de los institutos. He estado horas y horas enteras con ellos
y me gusta mucho. Pero sobre todo lo que me gusta es que me digan que por lo menos están aprendiendo algo, de algún profesor que les recomienda el libro para que aprendan cierta parte de la historia y demás. Eso me llena de orgullo. Me llena más de orgullo eso que me llame la editorial, oye, hemos vendido tantos ejemplares y demás. Eso por lo menos me engrandece más. Qué bien. Lo siento así. Antonio, a colación de lo que dices de los personajes, yo te iba a preguntar, ¿cómo has hecho estos personajes tan concretos? La mayoría de los personajes son trasuntos, son un conjunto de otros personajes que están en la vida real. Yo me gusta mucho hablar con la gente, una de las cosas que me gusta es mucho hablar con la gente, me gusta mucho leer. Entonces, de las experiencias de otros personajes, de otros autores, esto no es plagio, sino es como se le llama ahora el spin-off, de una cosa que le ha pasado a una persona, a un personaje que yo estoy conociendo en otra novela, de ahí yo puedo sacar una parte, una reminiscencia, y luego puedo sacar otra que se la añado a ese mismo personaje de otra novela distinta, o de un vecino mío, o de un compañero, o de un alumno al que he conocido, y tiene una vida o le han pasado cosas. Entonces yo voy construyendo los personajes. Mis personajes no son muy ficticios porque están construidos desde una realidad. No son biografías, son inventados, por supuesto, pero sí que es verdad que yo, su personalidad, se la hago con parte de la personalidad de otros, que bien pueden ser personajes de ficción o bien pueden ser personas que realmente existen, que puedo llamarlas por teléfono y demás, que me han contado cosas, y que luego algunos se sienten identificados, y algunos incluso se atreve, se ve tan identificado que se atreve a corregirme, oye, pero es que esto no pasó así, porque a mí... Ya, pero es que esta no es tu vida, es la vida de este personaje que le tiene que ocurrir. Y aunque parte de ese personaje es verdad que la ha podido extraer de cosas que te han pasado a ti, de una enfermedad de un hijo, de un divorcio, o de una boda, o de un matrimonio, o de una experiencia extramatrimonial. Pero ahí quedan. Así voy construyendo los personajes. Hablando con personas, conociendo a muchas personas y tomando notas sobre todo de otros personajes que han creado otros escritores muchísimo más importantes que yo, muchísimo mejor creadores que yo, y yo tomo nota de esas cosas, de esas pequeñas partículas de su vida. Sí. Así es mi trabajo. Y Antonio, enlazándolo con lo que estamos hablando, ¿qué escritores te han influenciado? Perdón. Me han influenciado muchos escritores. Desde que era muy pequeño no sabría hacer una lista, pero por ejemplo, pues mira, ahora mismo hay que nombrarla porque está recién fallecida, Almudena Grandes. Es una persona que a mí me ha gustado me ha gustado su obra por ese trasfondo histórico que le solía dar y demás. Hay un escritor que me gustó muchísimo en novela negra, Vázquez Montalbán, su personaje Pepe Carvalho. Yo he intentado crear un personaje fetiche en otras novelas que se llama Mario Fergó, que es un detective que tengo yo a ese estilo, que de vez en cuando recurro a él, porque a mí me encantaba la forma de escribir que tenía Vázquez Montalbán. Vázquez Figueroa, en el aspecto de denunciar, de describir los aspectos de una vida moderna y de la vida actual. Pérez Reverte sobre todo en cómo analiza la historia y cómo juega con la historia para introducirla, eso que hablaba. Pérez Reverte es un hombre que ha conseguido que muchos adolescentes se pongan delante de un libro de historia a comprobar los personajes que él ha escrito y demás. Pues yo he querido, su forma de escribir me ha influenciado en ese sentido. Lorenzo Silva, Lorenzo Silva es un hombre que escribe novela negra, novela policíaca, además con una forma y un estilo que no lo había hecho prácticamente nadie. Entonces, pues yo también lo utilizo como fuente a Lorenzo Silva. Ahora mismo, Maruja, no me acuerdo cómo se llama, que escribió Los pies de barro y David, Dime quién soy, o Dispara y ya estoy muerta, que ahora mismo no me voy a acordar del nombre, pero reconozco su obra, que también es una persona que escribe, fue periodista en la cadena SER y en El País y demás, y su obra, ahora mismo siento mucho, lamento no recordar su nombre, pero sí que es verdad que la tengo en la memoria porque su obra también le pasa lo mismo que a Almudena Grandes. Cuando se mete en la historia,
te hace un cuadro, te hace unos dibujos literarios del momento, de la situación, de la sociedad, que a mí eso me embarga. Y entonces yo quiero parecerme a ella, aunque no me acuerdo ahora mismo de su nombre, pero me quiero parecer a ella. En fin, que sí que tengo muchísimo, muchísimo que decir en este aspecto, por ejemplo, pues saliendo fuera Ken Follett o Frederick Forsyth o alguna de las novelas que tiene de intriga. En fin, es que todo el mundo, todos los autores que he leído han dejado un pozo. No podría decir quién me ha marcado más, pero quizás estos que acabo de nombrar son mis autores de cabecera. Cuando tiro la mano para atrás en mi biblioteca siempre hay algún libro de ellos cerca, pero tengo muchos, evidentemente. O sea, por ahí podría ir los tiros. Muy bien. Podemos decir de Dasha que estaría dentro del género policíaco o novela negra, sí, pero también tiene tintes de género histórico. Sí. ¿Cierto? O sea, que es una fusión de los dos géneros. ¿Te atreverías con otro tipo de género? ¿O estás a gusto con este y seguirías escribiendo de este tipo de género? Buena pregunta, porque ahora mismo estoy en ciernes con una novela que rompe completamente, por lo menos, el género de novela negra. Estoy escribiendo una novela, estoy documentando, ahora mismo en esa novela estoy en la fase de brújula, porque sé a dónde quiero llegar, sé por dónde he empezado, pero esta novela yo quisiera hacer como una especie de episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, otro escritor de los que tengo en la cabecera, haciendo una serie de episodios en los que se vea la trayectoria de España, de esta España nuestra que tanto ha sufrido y que tanto ha pasado desde hace 200 años para acá. Y entonces he cogido un momento de la historia como fueron las guerras carlistas, una familia, bueno, estoy en ello y el objetivo va para largo, pero bueno, cojo una familia o una serie de familias de distintas partes de España que luego se entrelazan entre ellas. Es una historia común de personas que no les pasa nada extraordinario, trabajan, fallecen, mueren, se ponen malos, pero en su trayectoria voy detrás, de fondo, se ve toda la historia de España, desde las guerras carlistas, la Primera República, la pérdida de las colonias, la guerra cantonal, la pérdida de las colonias, la guerra de Marruecos, todo lo que nos ha sucedido. Lo que no sé seguro es si la voy a acabar, porque no quisiera entrar con esta novela en la guerra civil, pero algunas veces, pues eso, al sacar la brújula estoy viendo que voy a tener que avanzar quizá un poco más hasta la posguerra o por lo menos hasta los años 60 o por ahí. No tengo los dos finales ahí, pero no es que no tenga el final definido, lo que no sé hasta dónde llevarlo, porque también cuando empecé a escribir, la verdad es que esa novela la empecé, solamente quería que fuera una novela de este siglo, pero hay cosas en este siglo que no podemos entender si no nos remontamos al siglo XIX, y eso me llevó a los años 30 del siglo XIX para poder sacar, los años 70 del siglo XIX, para poder sacar todo esto que ocurrió. Yo pretendo que el título de la novela, lo voy a decir claramente, sea Aprendiendo a llorar, porque en esa fecha, los españoles desde esa fecha hasta ahora no hemos hecho más que llorar. Y tengo la triste sensación de que nos queda muchísimo más que llorar. Pero, bueno, no sé, en algún momento tocaremos fondo y ya no nos quedará más que subir, pero es que desde esa fecha nada más que vamos de mal en peor. Y quiero relatar todo eso. Y ahí no hay asesinatos, no hay investigaciones, no hay armas, no hay tiros. Ahí hay historia pura y dura y pues las vicisitudes de varias familias para vivir, de varias familias y de varias generaciones para vivir ahí. O sea que sí que me estoy atreviendo con algo puramente nuevo para mí. Un proyecto de novela histórica, iba a decir. Es un proyecto, porque tengo otro recién finalizado que está ahora en la editorial. Estoy esperando que de aquí a unos días ya me digan si vamos a publicar o no. El año que viene sacaré otra nueva, que esa ya está centrada. Pero ahora mismo pues tengo otra que está ahí en ese mundo, acaba de entrar ahí, que es una historia muy reciente, pero que se mete un poco con el Vaticano y con las finanzas. Pero eso es una novela negra también. Ahí sí que hay asesinatos, tiros, hay ficción, pero el trasfondo es la financiación del Vaticano durante todo el siglo XX.
desde que se crea el Vaticano con los pactos de Letrán en 1929, que ya considera que es un Estado y demás, hasta hoy, hasta hoy. Por todos los sitios que ha pasado, la impronta que ha dejado cada papa, pero sobre todo visto desde el punto de vista de la financiación del Vaticano, que en los años 70 y 80 fue catastrófica para el resto de países que estábamos alrededor, fue catastrófica para la sociedad y conllevó algunas cosas por ahí, muertes prematuras de papas que tenían que haber durado mucho más. En fin, esa novela sí que está terminada, está en la editorial y solamente estamos ya esperando a ver cuándo sale, porque seguramente se va a tener que posponer al año 23 o al año 24, porque en el 22 ya tengo otra comprometida que va a salir, que es también novela negra, voy a hablar un poco de ella, y nos remontará a la época franquista, aquella España en la que las playas estaban llenas de suecos, de suecas y demás, los artistas de Hollywood corrían por aquí, Luis Miguel Dominguín ligaba con Ava Gardner y demás, Frank Sinatra lloraba por ahí por los bares de Madrid porque sabía que su mujer estaba con el otro y todas esas cosas, pero había una España oculta, en esa España que estaba empezando a colorearse, había una España oculta que estaba todavía encerrada en los campos de concentración franquistas, en los últimos campos de concentración. Y esa es la novela que va a salir ahora para febrero por ahí del año que viene. Y después de esa saldrá esta de la trama del Vaticano. Pero bueno, estas son negras con ese trasfondo histórico. A la otra ya le buscaremos. La otra está todavía en camino. Proyecto muy interesante. Y Antonio, ¿qué es lo que te ha aportado DASA? DASA a mí mismo me ha aportado eso, algo que yo, cuando terminé un poco en mi trayectoria profesional con el tema este de la lucha antieta y demás, nos encontramos con ya los años 90, 95 y demás, que eso ya se estaba más o menos controlando, ya estaba más o menos, pero entonces nos encontramos con esta mafia del este, que nos estaban trayendo aquí gente muy violenta, unos atracos violentísimos, unos robos violentísimos, secuestros express, pero secuestros violentísimos y la trata de blancas. Entonces, a lo que me ha llevado a entender yo perfectamente por qué todo eso llegó a la Europa del occidental y cómo se había originado, dónde estaba el germen, como he dicho antes, en la Europa oriental. Y eso es lo que DASA, que es la protagonista de la historia, me obligó a mí a aprender una parte de la historia que nunca me había fijado en ella. Una parte de la historia, si queréis, no es historia, es una parte del mundo contemporáneo que estaba ahí oculta detrás del telón de acero y que al final la descubrí y tuve que desmigajarla para poderla explicar. Y luego pues me salieron, como he dicho antes, españoles, ahí víctimas, españoles que se habían estado enfrentando aquí en la guerra civil nuestra y que luego estaban allí juntos como prisioneros, unidos en la adversidad, en la misma adversidad. No, es que la historia de España es que tiene muchas cosas. En esta misma novela, en DASA, me encontré con otra cosa. Por esto de la brújula, me encontré con otro suceso, y lo voy a explicar si no sé el tiempo que tenemos, pero me encontré con otro suceso. A la caída de Berlín, cuando se va a acabar en abril de 1945, cuando ya cae Alemania y cae Hitler se suicida y demás, en Berlín nos encontramos los españoles que iban con los aliados y los españoles que venían con las tropas de Rusia que habían ido a luchar, y como éramos legión, éramos la vanguardia de los dos frentes, y nos encontramos en Berlín, otra vez los españoles contra los españoles, que solo unos años después, a raíz de esa batalla y de ese enfrentamiento, volvimos a estar en los campos de concentración, pero esa vez ya juntos. O sea, es que a veces cuando te empiezas a investigar, cuando sacas la brújula y te metes por caminos ignotos, vas descubriendo cosas que te hacen a veces hasta llorar, de ver por dónde hemos pasado nuestra trayectoria, nuestros políticos, nuestra mandamase, a dónde nos han llevado muchas veces a la sociedad. Y eso es lo que me he encontrado con DASA. DASA me dejó ahí una marca un poco me abrió la vista a cosas que estaban ocultas, que no están en los libros de historia, que están más en la antropología de la sociedad actual.
por las que estamos pasando nosotros, pero por las que pasaron también nuestra generación anterior, nuestros padres o nuestros abuelos, todo lo más, depende de la edad que tenga cada uno, pero sí, DASA me ha hecho conocer el siglo XX muchísimo mejor, muchísimo mejor. Me ha obligado a sacar la brújula, tuve que aprender, descubrir un mundo que estaba ahí oculto entre sombras y que no conocía, verdaderamente no lo conocía. Sí, Antonio, yo te voy a hacer una pregunta. No, Sí, va acerca de tu investigación. Pues yo siempre no sé, cuando se me ha hablado de la guerra civil, bueno, siempre, uno pues siempre le ha dado cierta cosilla porque dice, bueno, es que realmente la mayoría del pueblo era analfabeto, ¿no? Entonces sí. yo siempre me he preguntado, ¿hasta qué punto la gente que estaba en las trincheras sabía lo que estaba haciendo? ¿Eso lo has conseguido tú saber con tu investigación? No, no porque es una pregunta, pero sí, sí que he llegado a esa conclusión que tú proyectas. Muchísima gente luchó en la guerra civil simplemente por el hecho de estar en un lado, porque le tocaba, porque la gente no, la gente en España estaban politizadas las ciudades, pero la zona rural no estaba tan politizada en aquella época. Y sin embargo la gente tuvo que luchar con Franco. Mucha gente que no era franquista ni nada, pero le tocó en la zona de nacional, como se llamaba entonces, y tuvo que luchar ahí, porque si no luchaba lo mataban. Y al final lo cogían, le ponían un fusil, tú allí a disparar para allá. Pero es que en el otro lado, al otro lado de la línea, estaba su primo o estaba su hermano, que por circunstancias le había pillado allí. Aquello fue una rifa. Y lo cogieron también, lo reclutaron y le dijeron, pues tú a disparar para allá y cierra los ojos porque el que está allí puede ser tu hermano o tu padre o hasta un hijo tuyo. Pero a mí no me lo cuentes. Eso la gente no decidió. Vamos a ver, en esa guerra los políticos y los militares sí decidieron su bando, pero la gran masa social no decidió en qué bando iba a estar, le tocó en lotería. Luego es verdad que con el transcurso, porque fue una guerra bastante larga, 3 años y pico, con el transcurso alguna gente se quiso posicionar o simplemente al ver venir los hechos quería que el final de la guerra le pillara en el lado de los vencedores. Y entonces hubo mucha gente que varias veces se pasó de un frente a otro y estuvo viniendo. Eso lo relato perfectamente, eso lo relato en el libro este que va a salir, el próximo que va a salir, que se titula el libro, porque ya está, ese libro ya está, prácticamente está en la impresora, en las imprentas, se titula Solo ante el pasado, porque es un hombre solo ante un pasado y es un hombre que ha estado en los dos frentes, que tuvo que pasar la guerra en los dos frentes y sabía, pero en los dos frentes vivió la peor cara de los dos frentes y además fue víctima de los dos frentes, de las dos partes, de las dos Españas. La guerra civil española fue una rifa, una rifa. Los soldados, ahora se están despertando más odios que había entonces. Mucha gente habla, oye, pues oigo hablar porque leo por ahí, por las redes sociales incluso. Pues uno de mis abuelos estuvo en un bando y el otro en el otro y eran muy amigos cuando se conocieron. Es que la gente no se odiaba. Es que se les dio la circunstancia que tenía que luchar los unos contra los otros, pero en función del lugar donde le había pillado el inicio de la guerra. Y los propios militares, es que estos se mantuvieron, una facción se mantuvo fiel a la República, la otra no. Pues los militares que les pillaron el lado de la República se mantuvieron fieles a la República y los que les pillaron el lado franquista no les quedó otra que volverse franquistas. Pero la gente no decidió voluntariamente. Si hubiera habido un tiempo muerto, oye, antes, al inicio, vamos a hacer aquí una guerra de los unos contra los otros. ¿Tú a dónde quieres estar? Ah, no, pues yo me voy allí, yo aquí. Eso no sucede, eso no sucedió. Eso no sucedió. Las dos Españas se formaron, las dos Españas o los dos frentes se formaron por una serie de circunstancias, sobre todo los militares que apoyaron a un lado, que no apoyaron al otro, se mantuvieron fieles, los militares sí que decidieron y eso marcó, hizo una cicatriz, pero la sociedad civil luchó en el bando que le había tocado, pero por algo físico, no por algo, no por ideología. O sea que aquello fue una rifa, una rifa. Y hoy día, estigmatizar a nuestros antepasados por el lado en el que les tocó estar o por cosas que les obligaron a hacer o tuvieron que hacer, no se ve mucho las víctimas que están en las fosas, pero
sacarla y demás, y sobre todo como arma arrojadiza para los políticos. Pero nadie hace un estudio antropológico de esta persona por qué llegó aquí. ¿Quería él estar en el otro bando? Pero si a lo mejor este cuerpo que estamos sacando, si lo hubieran dejado en vida decidir, hubiera estado en el otro, o se hubiera ido de España y hubiera dicho, mira, que yo me voy de aquí. Lo que pasa es que como también el resto de países de Europa nos cerraron las fronteras, no pudimos ni acogernos a ser refugiados. La guerra civil española no tuvo refugiados, tuvo muchos exiliados, pero refugiados muy pocos, porque el resto de Europa no los dejaba salir. O sea que no, la gente no decidió, la gran mayoría de las personas que murieron y que lucharon y que mataron incluso, no decidieron a quién tenían que hacerlo. Quizá ese fuera el hecho de que luego la posguerra, hasta el año 45 o 50 no se puede hablar mucho de esto, pero a partir de los 50 la gente intentó por sus propios medios no preguntarle el uno al otro, tú en qué lo estuviste, o como algo anecdótico, pues yo estuve en tal sitio y yo estuve en el otro, tal cual, pero no llegaban nunca a personalizar porque nadie decidió dónde tenía que estar. No había ese rencor. No había gente que tenía muchísimo rencor y se lo han transmitido a sus hijos, a sus nietos, y habla uno con gente que no ha conocido nada de eso, que han nacido ya millennials, que han nacido ya en este siglo, no han conocido, y lo ves que están completamente radicalizados para un lado o para otro, pero es porque van heredando cierto odio de sus antepasados, de sus ancestros. Pero la mayoría de los de aquella época no tenían esa. Es muy fácil, gente de mi edad, yo tengo ya casi 60 años, hablar, oye, pues mi abuelo estuvieron en la guerra. Pues mi abuelo uno estuvo en un bando, bueno, uno de ellos ni siquiera fue a la guerra porque ya le pidió viejo, pero el otro sí, estuvo en los dos bandos. Y si es que aquello era una suerte, y uno se cruzaba de bando en función de decir, joder, parece que van ganando aquellos, que esto cuando acabe me van a fusilar los unos, me van a fusilar los otros, y al final aquello se convirtió en una rifa. La gente no decidió por otra cosa, sino que por salvar su vida al final de la guerra. Y a lo primero decidió también por salvar su vida. Porque atrocidades hubo en los dos lados, pero atrocidades auténticas. Si pudiéramos estudiar, mira, antes me has preguntado autores, pues un autor que se me había pasado por alto y que en este sentido sabía mucho y escribía muy bien fue José María Gironella, con su trilogía Los cipreses creen en Dios, Ha estallado la paz y 1.000.000 de muertos. No sé si lo he dicho por orden, pero bueno, esa trilogía es básica para entender lo que pasaba en un lado y en otro, para entender lo que pasaba en Burgos y para entender lo que pasaba en Barcelona. En Burgos lo que estaba haciendo el ejército, las atrocidades que estaba haciendo el ejército franquista, y en Barcelona las atrocidades que estaba haciendo la República. Si queremos fusilamiento, solamente tenemos que ver esos dos polos, no tenemos que ver mucho más. Esos dos polos, ¿qué ocurrió ahí? Y para darnos cuenta de que los dos bandos, los dirigentes eran, por un lado y por otro, lo voy a decir claramente, auténticos asesinos. La gente fue víctima por muchísimas veces. Fue víctima porque le pegaron un tiro. Fue víctima porque le obligaron a matar a sus propios primos, hermanos, amigos y vecinos. Fue víctima porque le obligaron a hacer cosas que no querían hacer. Y luego al final alguien le pegó un tiro. Y muchos que se dejaron el pellejo por una cosa o por otra, luego fueron fusilados tanto en un lado como en el otro porque los habían confundido. En fin, que aquello fue una atrocidad. Aquello fue una atrocidad. Sobre todo porque la gente no decidió qué hacer. Eso fue lo peor, que la gente no tomó partido, la gran masa no tomó partido de forma voluntaria, sino que cayó aquello como el que tira un dado para arriba, si sale el 3 te vas para aquel lado y si sale el 6 está aquí. Y así sucedió. Sí, sí. Y déjame que haga un apunte para confirmar un poco lo que estoy diciendo. Los propios hermanos Machado, uno cayó en Burgos, en la zona franquista, y el otro en la zona republicana, y si tuvo que exiliar, si eran hermanos, ¿qué gran diferencia podía haber entre uno y otro? Ninguno. Pues sin embargo, estuvieron cada uno en un lado. Ninguno de los dos eligió dónde quería estar. Ninguno de los dos eligió dónde quería estar. Claro. O sea, que así sucedió a muchísima gente. Sí. Así sucedió a muchísima gente. Pues sí. Bueno, Antonio, vamos a retomar un poquillo, que nos queda poco tiempo. A mí me gustaría, por un lado, preguntarte dónde conseguí DASA, el libro del que estamos hablando, para la gente que se ha conectado ahora, ¿no? Que lo sepa. Bueno, el libro por ahí, que nos enseñes la portada tú, si no, la enseñamos nosotros otra vez. Por enseñarlo a vosotros porque, mira, os voy a decir, ahora mismo estoy, porque yo doy clases, tengo un centro de formación
Y ahora mismo estoy aquí en mi despacho que tengo aquí en el centro de formación, pero no tengo el libro aquí, en casa tengo varios y no, y sabía que tenía esta entrevista y demás, pero no se me ha ocurrido traerlo para poderlo mostrar. Así que os agradezco si lo mostráis, ha sido un fallo mío, pero os agradezco que lo mostréis vosotros. DASA se puede comprar, por supuesto, en internet, en cualquier sitio, en cualquiera de los formatos digitales o en papel. Se puede comprar en las librerías. Ahora se acabó la edición. No hubo segunda edición, pero sin embargo todavía se puede pedir y lo traen en pocas horas, en pocos días lo traen. O sea, el libro no está descatalogado. Se puede comprar prácticamente en cualquier librería, especialmente en las librerías grandes, FNAC, Corte Inglés, pero esas librerías grandes que hay en cada ciudad, que todo el mundo tiene como referencia, se le pide, la obra está perfectamente catalogada. Lo que pasa es que en la editorial todavía no se ha planteado hacer una segunda edición y ahora mismo van haciendo, como se suele decir, bajo demanda. Y es posible en internet, en Amazon, en Casa del Libro, en cualquier casa del libro se puede comprar. En algunas de ellas todavía les quedan ejemplares. O sea que se puede comprar en cualquier sitio. Estupendo. Y bueno, Antonio, yo quería que me hablases de DASA, porque estamos hablando del libro, pero no hablamos de DASA. ¿Quién es DASA? DASA es una mujer, evidentemente, una mujer joven que tiene en su vida, no voy a decir mucho más, pero que en su vida se encuentra con las dos Europas. Una Europa que le paga estudios en España para que venga y conozca a otras personas de su edad, lo que es un Erasmus, y se viene desde su Letonia natal a España a disfrutar de eso. Cuando está aquí, termina su carrera, ya se quiere quedar aquí, pero tiene que volver porque se acaba el Erasmus, porque no tiene más dinero y demás. Vuelve a su país, pero luego intenta venirse a trabajar aquí y entonces le sucede el tema que le sucede, el tema que da pie a la obra, que ya se lo pueden imaginar con lo que hemos hablado, pero hasta aquí puedo, como decía la mujer aquella, Mayra Gómez, hasta aquí puedo. Lean DASA es una chica de nuestro tiempo que goza de esas mieles, de las becas Erasmus y demás, y luego de las mafias, cae en manos de las mafias. Voy a hacer un pequeño spoiler. DASA es la historia de esa mujer. Vale. La historia de esa mujer, pero para descubrirlo, un detective privado, que es el que busca e investiga sobre la vida de esta mujer, porque hay alguien que le interesa, no quiero decir quién, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero hay alguien que le interesa, se contrata a una empresa porque la policía, el sistema judicial, pues bueno, pues nada, una más de las prostitutas que hay por el mundo. Pero DASA es algo más profundo. DASA es un patito feo que conoce ella en su vida, conoce todas estas circunstancias. Conoce, por supuesto, el amor y conoce el desamor, por decirlo de alguna manera, porque la vende. O sea, eso es DASA. Y Antonio, yo siempre suelo hacer la misma pregunta, porque a mí me gusta eso, ¿no? Porque a mí me ha pasado alguna vez cuando he leído algo, ¿no? ¿A ti qué es lo que menos te ha gustado de tu novela? ¿De esta de DASA? De DASA. ¿Qué es lo que menos me ha gustado? Lo que menos te ha gustado. Es que si te lo digo hago un spoiler, pero... Entonces no digas nada, ya está, ahí se queda, no se puede contar. Lo que menos me ha gustado de la novela, y que sí que puedo decirlo, es que prácticamente es una historia real. Vale. Es una historia real, con un desenlace muy triste. Sí. Muy triste, con muchísimo sufrimiento, con una vida de calvario, una vida regalada prácticamente por un sistema europeo y social potente, pero al mismo tiempo cae sin darse cuenta en la trastienda de ese sistema y entonces pasa las penurias, las peores penurias que puede haber en la vida. Eso es lo que de verdad, ya fuera del fin o de reventar el fin o no de la novela, lo más triste es que es verdad. Sí. Es verdad. No en ella, pero en muchísimas mujeres de su edad y como ella. Y yo, por la edad que tengo, casi podrían ser mis hijas. No, fíjate hasta dónde estoy llegando. Eso es lo que menos me ha gustado, que sea verdad. Sí. Y bueno, y ahora la contraria, ¿qué es lo que más te ha gustado de tu novela? Lo que he aprendido con ella, la cantidad de cosas que he aprendido que no figuran en ningún libro de historia y que ahí está, y además he introducido las claves para que el que quiera indagar y llegar un poco más allá de donde está la novela, le dejo abiertos los caminos por los que tiene que seguir. Pero sobre todo en el mundo de las mafias, porque me he
me he preocupado mucho de hablar con compañeros míos que han estado en ese mundo y con gente que conoce ese mundo. Y algunos, desgraciadamente, también he hablado con algunos de los que han creado esos submundos, que tienen la culpa de muchas cosas de las que han pasado. Y si no han sido ellos, han sido colaboradores de ese mundo. Porque esa gente venía aquí con un contrato de trabajo que se lo firmaba gente que no tenían una empresa ni había tenido en su vida. Pues yo he llegado a conocer esos submundos, cosas que no he conseguido en mi vida profesional, pero por fuera de la profesión como escritor, investigando, sí he llegado a conocerlo. La verdad es que lo que me ha gustado, de alguna manera, es eso, la cantidad de cosas que yo mismo he aprendido que me voy a llevar para mí. Alguien dijo una vez que cuando uno quiere saber mucho de una cosa, no tiene que leer mucho de ello, de lo que quiere aprender, sino escribir un libro sobre eso. Y esto es lo que me ha pasado a mí con DASA. Esto es lo que me ha pasado a mí en DASA, que escribiéndolo he aprendido mucho más que había aprendido leyendo, otras veces por gusto y demás. Sí, Al escribirlo, para ser riguroso. Qué La bien. brújula me ha llevado por caminos que yo no me esperaba llegar nunca en la vida. eso es lo Sí. mejor, eso es lo mejor de eso. Para mí sí que ha sido Te lo lleva mejor. al Para mí mundo sí que que ha no sido lo conoces. mejor. Claro. Y Antonio, ¿cómo ha sido o es tu andadura con Caligrama, con la editorial Caligrama, que es con la que has publicado el libro, ¿no? Yo lo publiqué con Caligrama. Caligrama es una satisfacción en todos los sentidos. Es una satisfacción en todos los sentidos. Lo que pasa es que luego, pues, las siguientes dos novelas, precisamente DASA fue tan bien y estaba tan bien que he recibido alguna otra oferta y ahí ha habido un poquillo de... Por eso me fui, pero Caligrama, vamos, Caligrama es una editorial de los pies a la cabeza, vamos. Hay muchísimas editoriales por ahí, yo he conocido algunas que van a estafar un poquillo a los dos, vamos a ser claros. Caligrama es una editorial seria, además pertenece a un grupo muy importante que es el grupo el Random House, Mondadori, es un grupo importantísimo, es potente detrás y en fin, la experiencia con Caligrama ha sido muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Recomendable. Si alguien tiene una oferta de Caligrama, algún escritor que no esté oyendo y tiene una oferta de Caligrama, que no se asuste, que no se va a hacer millonario, pero en ninguna te vas a hacer millonario. Claro. Pero bueno, por lo menos sí que va a tener proyección. Caligrama es un buen sello. Yo Bueno, lo Antonio, recomiendo. nos queda ya muy poquillo. Yo te quería preguntar, bueno, más que preguntar es que yo ya tengo ganas de El leer la libro. novela, yo ya te lo digo, ya tengo más creado las ganas. Pero por si alguien nos pilla a la última hora y no ha escuchado todo lo que has dicho, ¿cómo le recomiendas tu libro? Pues se lo recomiendo como una novela más bien corta porque no tiene muchas páginas, no tiene 170 páginas o por ahí, con una lectura muy fluida. Es una novela que prácticamente se puede leer en un tren, en un viaje o en 2 tardes o así, pero se la recomiendo porque sobre todo le va a dejar una sonrisa en la cara, pero un mal sabor en la boca, porque cada persona que lea Dasa se va a sentir responsable de lo que le ocurre a Dasa. Así que así vendería el libro. Es un alimento agridulce, agridulce. Ujú. Pero luego, si la leen y tienen la satisfacción que he tenido yo con ella, y la verdad es que por la trayectoria que ha tenido la novela, no está dejando malas sensaciones. De hecho, ya les digo, hay posibilidades de que haya una segunda edición y demás, porque todavía se sigue demandando mucho, mucho, mucho. O sea, está bien. DASA es una experiencia vital. Yo creo que sí, es una novela que no nos deja indiferentes después de leerla. Y por supuesto, nos va a hacer pasar un buen rato. Buen rato. Playero, como digo yo también. Mucha gente, este verano pasado, ha tenido en muchas playas, iba caminando por la playa y había 6 o 7 sombrillas, a lo mejor allí, veía yo mi novela allí en las manos de aquella persona, que tiene uno las sensaciones de decir, oye, esos que están ahí contigo son mis hijos, cuídamelo. Porque la novela, cuando sale de tus manos, ya cobra otras vidas diferentes, es la vida de cada uno que la lee. Sí. Claro. Qué bueno. Pues queda recomendada y que la compren y por supuesto nosotros seremos los primeros en leerla porque nos has dejado con la intriga. Para finalizar, Antonio, a mí me gustaría que dijera una frase tuya o una palabra que te guste. Vamos a ver, una frase mía o una palabra que me guste. Pues mira, a mí me gusta mucho una frase.
a la vida o le echamos reaños o la vida nos echa reaños a nosotros. Ese sería mi consejo para la juventud y para muchísima gente. Es una frase completamente mía. La vida es siempre una tensión. Si cedes, te comen. Y si quieres estar en tu sitio, tienes que comer. Es una guerra también. Eso es la vida, desgraciadamente. Por lo menos la vida que a mí me ha tocado vivir. Pues sí. Bueno, Sí. Antonio, antes de terminar ya, para no cansarte mucho, en la siguiente novela, que solo ante el pasado, has dicho que es, Sí. ¿cuándo la tenemos en la papelería? En febrero, seguramente a finales de febrero, 1 de marzo, estará ya, para el Día del Padre, va a estar en la librería. Ahí, estupendo. Anda. Pues la buscaremos. Si es que nos has dejado con ganas de leer todo lo tuyo. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Antonio. Que un abrazo muy fuerte, que mucho éxito y que muchas gracias por estas maravillas. Pues sí. Aquí quedo a vuestra disposición cuando queráis. Ha sido un placer hablar con vosotros. Y espero que la gente que nos haya visto por el canal, pues también se haya divertido y que por lo menos le haya abierto la curiosidad. Muchísimas gracias por la oportunidad que me habéis dado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, te tenemos que decir que esta entrevista, como todas las que hacemos, aunque es para agencias de letras, pero las colgamos en nuestro YouTube de Promoviendo Cultura. Así que recomiéndala y quien no te haya visto, que en unos días estará subida. Muy bien, pues yo la publicaré y la compartiré con todos mis seguidores. Tengo una página, tengo un perfil en Facebook, tengo Instagram, así que ahí estaré yo para que la vea muchísima más gente todavía, para que llegue a más casas y a más sitios. Por supuesto. Y lo que te haga falta, pues ya sabes dónde estamos. Igualmente. Un abrazo muy fuerte, Antonio. Muchas gracias y también a los que han estado viendo ahora y los que nos verán después. Y me reitero, hasta la próxima. Un besico. Nos quedamos encontrados. Efectivamente. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un besico. Adiós, un beso. Adiós.